Bienvenidos, bienvenidos. Esa. O sea, le hicimos viernes de karaoke con Lari. Me deja cantar ahí el karaoke del respectivo último día laborable para, como siempre lo decimos, ¿no? Para algunitos, exactamente, para la mayoría. No sabemos también quiénes trabajan los fines de semana, pero la cosa es que estamos aquí siempre dispuestos y puntuales para llevarles la mejor información con respecto a estos temas médicos aquí en su programa de salud favorito. ¿Cuál es? Doctor 7. Eso, okay. amigo, ¿cómo está? Sí, bien, súper bien y emocionado. ¿Último día laborable o no? Último día laborable, sí, y también es súper importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dos cosas. Cuente. Que se vayan con los mejores consejos de salud para ustedes en fin de semana. Para el fin de semana, mi dog, así es. Así que si usted está conectándose a esta hora, pues bienvenido, bienvenido. Durante este tiempo de programa ya sabe que siempre se va a informar y a educar, sobre todo también para prevenir en lo posible enfermedades, mi doc. Sobre todo en la salud humana. Así Hoy que ya viernes. sabe, y si usted tiene cualquier tipo de pregunta o duda, ya sabe, tiene que escribirnos, llamarnos, mandarnos sus mensajes de voz 096-870-4424 para todos sus mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas en vivo. Recuerde que los viernes son de especialista. Entonces siempre tratamos de traerles a los mejores especialistas para que ustedes tengan la mejor información también para cada uno de sus casos. Así es, mi doc. Milagro. Y también, oiga, agradezcamos otra vez, doc. El miércoles, qué bestia, nos reventaron ese WhatsApp con sus mensajes de texto y también con sus llamadas, pero ya sabe que tenemos motivo todos los miércoles. Sí. ¿Sortearemos qué? Vamos a sortear una consulta presencial o virtual en Medinter. Ya tenemos agendado con nuestro ganador del día de ayer para el día miércoles nos vamos a ver, así que le esperamos con Bolívar muchas gracias. Bolívar Erazo se ganó y ya tenemos listo desde Tumbaco. Y mire, así para que vea que somos efectivos, ya se contactó la Lupita con el señor Bolívar y ya está la cita agendada. Eso ya está, así que siga participando. Recuerde que los miércoles tiene que llamarnos, hacernos las preguntas del programa y vamos a tener cita. ¿En dónde? En Medinter. En Medinter. ¿Pero dónde está ubicado Medinter, mi doc? Medinter, estamos ubicados en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107, teléfonos del 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063 para todas tus consultas. Así que no te olvides, Medinter, estamos contigo. Así es, Vamos mi dog. Y a esta hora de la tarde, también, si usted no va a poder ver el programa completo, ya se está trazando a ver Doctor 7 desde el inicio, tiene que ir a nuestro YouTube. Ahí va a encontrar todos los programas, incluso Claro. lo subimos, creo que mañana en la mañana. Sí, ya mañana si no en la el mañana lunes, si no el lunes, pues ya está subido. Generalmente en el sábado generalmente ya está subido. Y también, ¿dónde más nos pueden ver, Milari? ¿Dónde, mi doc? Nos pueden ver también en el Instagram. Ustedes pueden estar con nosotros en el Instagram, participar específicamente con lo que son las Meditrivias, con todo lo que es nuestras cápsulas. Y recuerden que no solamente los programas que vemos, sino cápsulas también de otros temas que les pueden interesar y les pueden servir mucho en la vida diaria y en la salud de ustedes y de su familia. Perfecto, mi dog, y también ya sabe que de pasito le recordamos que nos puede ver en www.ecuadortv.es, toda la programación en vivo. Sería bueno que también lo pongan, mi dog, en sus pantallas para que usted vea dónde tiene que hacerle clic para que nos vea. Ya lo readecuamos. Eso más adelantito, más adelantito. Muy importante, Hilary, preguntas importantes. ¿Tú crees que es importante hacerte algún tipo de estudio endoscópico? Yo creo que sí. ¿A qué edad estimas tú que debería hacerse? Así rapidito. Ahí me agarró en curva, doc. ¿Por Yo qué? le iba a responder otra cosa. Ok. Por ejemplo, que mucha gente piensa, por ejemplo, que el examen endoscópico es el que se le Claro, meten un tubito que entra por la tubito, boquita. y le pinchan el estómago. Si es que tienen que hacerlo, lo hacen. Ok. Por ejemplo, yo le iba a responder que eso mucha gente piensa que solo cuando le está atacando la gastritis. ¡Epa! Muy bien. Pero no sé si también sea un proceso preventivo. Por eso, justamente la Meditrivia del día de hoy, vamos en ese sentido. Y lo más importante, vamos a tener especialista en vivo para que nos resuelva todas esas inquietudes que tenemos. Así que vamos con la Meditrivia. La pregunta del día de hoy nos dice lo siguiente, para que usted inmediatamente empiece a interactuar con nosotros en nuestro Instagram, @doctor7.es. Las endoscopías altas y bajas se hacen en... A, solo en adultos mayores de 50 años.
¿Ve pacientes con síntomas digestivos? C, solo en pacientes que lo soliciten. ¿Qué dice usted en casa? Si usted ya le han hecho el procedimiento, usted no se quiere hacer el procedimiento, algún tipo de duda, pregunta, particípelo. Ahorita me vengo a enterar que existen endoscopías altas y bajas. ¡Epa! ¿No ves? Justamente ¿Qué es por eso? el día de hoy al regreso tendremos al mejor endoscopista que tenemos, gastroenterólogo, aquí en la ciudad de Quito para que nos resuelva todas estas preguntas. Así que... ¿Y cuándo hacerlo? Por supuesto, ¿no? todo lo correspondiente a esto. Así que ya no se hablemos puede de perder. seguida. No se vaya. No se vaya. Que si se va, Vámonos. se lo pierde. Eso, rómpame la silla, rómpame la silla. Mito de viernes, señores, y atención todos en casa, agarren su celular porque esta opinión nos interesa, por supuesto que al igual que todas, pero este mito en específico, ¿es verdad o es falso que las endoscopías las pueden hacer en niños y jóvenes? ¿Qué dice usted? ¿Es cierto? No es cierto, mi dog, a ese mito lo he escuchado bastante, ¿no? Es que es muy importante que es porque riesgoso, muchas veces, dice. claro, es que muchas veces la gente, y mira que la gente se deja llevar a veces por comentarios o de redes sociales o de alguien que ha tenido una no muy buena experiencia y eventualmente a veces este tipo de procedimientos que llegan a ser esenciales en el diagnóstico de muchos problemas de nivel gastrointestinal terminan dilatándose tanto o haciéndose después o extratemporariamente que a veces podríamos haber detectado varias cosas que son prevenibles y son manejables. Entonces, por eso es súper importante. ¿Cree usted que eso se le puede hacer a un jovencito de 14, 15 años, a un niño de 6 años? ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? Oiga, Doc, otra pregunta que me salió ahorita es sobre si la endoscopía sirve solo para ver si usted tiene gastritis o para otros Por eso. tipos de Justamente por eso. Gracias por esa pregunta, Milari. Tenla ahí, porque el día de hoy tenemos aquí el agrado de presentarles al doctor Santiago Dávila, médico gastroenterólogo clínico endoscópico, que nos va a permitir conversar acerca de todo esto. El mejor médico gastroenterólogo de la ciudad de Quito, aquí con ustedes, para poder solventar cualquiera de las dudas. Bienvenido, mi doctor Santiago. Mi doc. ¿Cómo Muchísimas está? gracias, Carlos. Todo bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por a la ti. invitación. Más bien, ya entrando un poquito en el programa y la duda, doctor Santiago, ¿qué tan frecuente es en la consulta o en el día a día de ustedes los gastroenterólogos este tipo de procedimientos endoscópicos? Pues la frecuencia es altísima. La endoscopía digestiva es una herramienta muy útil para el diagnóstico de enfermedades digestivas, tanto la endoscopía alta como la baja, que se le conoce como colonoscopia. Correcto. Son estudios que tienen 3 objetivos principales. El primero, preventivo, prevenir enfermedades. El segundo es diagnóstico, saber por qué el paciente está con molestias. Y el tercero puede ser terapéutico. Correcto. Es decir, extraer alguna lesión que se encontró en el tubo digestivo y la podamos resecar endoscópicamente. Esto es muy importante, Sandy, y solamente me detengo en ese tercer objetivo en el que la gente tiene que entender que muchas veces el procedimiento que hacen los gastroenterólogos, Milari, no sé si tú sabías, pero ellos pueden retirar algún tipo de lesión que eventualmente, si no lo hacen en ese momento o no se hace en ese momento, puede terminar en una lesión mucho más grave y que tenga necesidad, por ejemplo, de una cirugía. ¿Cómo es esta parte cuando ustedes hacen el procedimiento? ¿Las lesiones son fáciles de ver? ¿Cómo es el inconveniente ahí de la observación? Bueno, actualmente la tecnología nos ha ayudado en forma pues, altísima. Los equipos actuales nos permiten magnificar el video, es decir, nosotros podemos agrandar las imágenes del tubo digestivo y podemos hacer casi como un microscopio. Y esto nos permite detectar en forma precisa las lesiones digestivas de las células que pueden ser, por ejemplo, premalignas o malignas. Es decir, podemos anticiparnos al desarrollo de un cáncer. Correcto. O sea, es como hacer un zoom a una fotografía que nos permite magnificar mucho más la lesión que no se vería normalmente. Milari. Mi doc, sí, creo que hemos empezado como lo que es la endoscopía y que el doc nos acaba de decir, ¿no? Que es una herramienta y que podemos detectar con este tipo, ¿de qué sería? ¿De examen? Podríamos, procedimiento, por supuesto, con este tipo de procedimiento. Pero ahora mi pregunta es, o me gustaría iniciar por la parte de cuándo es necesario hacerse una endoscopía o qué pacientes la necesitan o cómo saber que yo
tengo algún tipo de problema en el estómago. Claro que sí, justamente para empezar a eso, mi Lore nos tiene una de las claquetas para poder revisar la del estómago, justamente para que en casa más o menos tengan una idea de en qué mundo es el que se mueve el doctor Santi, o sea, en dónde es lo que está él todos los días haciendo su práctica clínica, su parte endoscópica, porque la gente, por ejemplo, que estamos viendo ahí, estamos viendo algunas de las partes importantes, ese tubo largo que baja, que se llama el esófago, que es el encargado de llevar la comida desde la boca hasta la parte del estómago. Vemos ahí un poquito la graficación. Mi doctor Santi, ¿qué estamos viendo en cuanto a las partes del estómago bastante importantes ahí? El estómago está dividido en 3 partes principales, que es el fondo, que es el techo del estómago, que es a donde va la comida. ¿Sí? El cuerpo del estómago, que es en donde se almacena y empieza el proceso también de trituración del alimento, y la parte más baja, que se llama antro, que es en donde hay un orificio final que se llama píloro, que es por donde ya pasan los alimentos triturados hacia el intestino delgado, en donde empieza la absorción de los nutrientes. Perfecto. Ahí en esa gráfica también podemos ver, antes que se nos vaya, la parte que dice cardias. Y esto, ¿qué tan importante, qué tan trascendente es esta parte anatómica, Doc? Es una zona muy importante porque es la unión del esófago con el estómago, en donde existe una válvula. Correcto. Y esta válvula normalmente abre y cierra para poder pasar los alimentos. Es un sitio que puede dar problemas como aperturas e incluso problemas tumorales. Hay desarrollo de tumores gástricos que se llaman tumores cardiales en esta zona y que son importantes de diagnosticar. O sea que esta válvula es la que permite que pase la comida, pero que no se regrese hasta el esófago, hasta la boca. Correcto. Ok, entonces eso también vamos a ir viendo. En esto, el punto que decía Larisa, ¿cuáles serían las indicaciones más habituales para que en casa sepan cuándo debo hacerme yo una endoscopía? Aquí podemos dividir para que sea más fácil entender a la gente. En estudios preventivos, por ejemplo, no necesito tener ninguna sintomatología. Cuando yo quiero hacer prevención, simplemente el paciente debe acudir a solicitar el examen endoscópico. Si es que es una endoscopía digestiva alta, hay 2 guías ahí o 2 corrientes. La una es a partir de los 35, la otra dice a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque en nuestra región tenemos todavía una alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces, todo paciente debe ir a esa edad como estudio preventivo. O 35 o máximo 40 años debe estar ya realizada una endoscopía sin importar que el paciente tenga síntomas. Y la colonoscopia, las guías actuales lo determinan a partir de los 45. Es decir, a los 45 años empiezan el programa preventivo que se llama Screening de Prevención de Cáncer Colorectal, y que dependiendo de los hallazgos se establece en el seguimiento. Es decir, si por ejemplo yo tengo una colonoscopia a los 45 años y no encuentro ninguna novedad, el paciente estuvo muy bien preparado, el siguiente estudio lo hago en 10 años. Ah, ok. Es decir, o sea, a los 55 años. Ajá, cada 10 años. Qué increíble, eso es súper importante. Y algo que mencionaste, solamente para que la gente vaya enganchándose. Recuerde que una de las primeras indicaciones sería preventivo. No necesariamente que usted en casa tenga ardor, molestia, malestar, sensación de reflujo, hinchazón de la pancita, que cambie el intestino. O sea, usted dice, ok, quiero hacer un chequeo preventivo, quiero saber cómo estoy. Edades importantes para endoscopía, edades importantes para colonoscopía. Endoscopía desde los 35 años, es decir, que me faltaría 5 años si no tuviese síntomas. Exactamente. Pero ahora, ¿qué pasa preventivo cuando se encuentra con una Larisa que come medio algo fuera a destiempo de las horas habituales de comidas y ya me mata, el ardor, me mata? Ahí van los estudios diagnósticos, es decir, cuando un paciente ya tiene síntomas. Entonces ahí vamos, síntomas como reflujo, ardor, sensación de llenura, sensación de tener más gas de lo habitual, cambios en el ritmo evacuatorio, es decir, diarreas, de estreñimiento de reciente comienzo, sangre en las heces, presencia de moco también en las heces. Esto amerita un estudio diagnóstico, ahí es en donde solicitamos este tipo de estudios. Correcto. Y como vemos también en la graficación, en sus pantallas, ustedes van viendo toda la parte del sistema digestivo que comprende tanto aquellos órganos que van desde la boca. Y una pregunta importantísima que le queremos hacer al doctor Santiago en este punto es, Doc Santi, ¿qué tan importante es esta parte en particular de entrar el alimento y la masticación? Porque hemos tenido algunos programas que hemos hablado inclusive con odontólogos, odontopediatras,
que nos indican que la parte de la masticación Es es uno de los importante. cruciales para que haya una adecuada salud digestiva. Seguro que sí. El tener adecuadas piezas dentales, una salud dental adecuada es importante porque ahí es en donde empieza el proceso de digestión. Es decir, cuando ya el alimento es triturado y está en contacto con la saliva, empieza el proceso de digestión para que pueda ser deglutido, llegue al estómago y el estómago a través del jugo gástrico y otras secreciones de algunas hormonas y a través de la movilidad gástrica permita la digestión de cada uno de los alimentos y que puedan pasar al intestino delgado y puedan ser absorbidos todos los nutrientes. Correcto, entonces es muy importante sobre todo. Y en este punto, cuando hablamos de la parte diagnóstica, y estamos hablando de las endoscopías, de la parte superior, hay mucha gente que dice, pero es que me mandan unas fotos que veo que sangro el estómago. ¿A qué se refiere la gente cuando ven estas fotos y se asustan? Eso se refiere a cuando tomamos nosotros muestras. Como protocolo normal en una endoscopía alta, se toman biopsias de varias zonas del estómago que están ya preestablecidas. Hay un protocolo que se llama de Sydney, que es el más ampliamente utilizado, que se toman 2 biopsias del cuerpo gástrico, 2 biopsias del antro y una biopsia del ángulo, de la incisura, que son zonas predeterminadas en donde podrían haber desarrollo de tumores y que nos permite hacer la evaluación incluso de las células gástricas, cómo están. O sea que si alguien se hace una endoscopía, Milari, lo que va a pasar es que independientemente de estas zonas son las que deben ser tomadas, estos tejidos pequeños, como unos pellizcones a nivel de la piel, para poder diagnosticar lo que más frecuente pasa en cuanto a enfermedades graves o cancerígenas. Entonces es muy importante ese punto también. Ahora, mi pregunta, Doc, nos ha dicho que existen 2 tipos de la endoscopía y la colonoscopía, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo yo sé o cuándo o en qué casos se aplica la endoscopía o la colonoscopía? Eso es de acuerdo a la sintomatología. Hay síntomas digestivos superiores, por ejemplo, reflujo, que está dado por lo que llama comúnmente la griera, la acidez, las vinagreras, que llama la gente, el ardor en el estómago o la sensación de que yo como poco y me lleno rápido, que es saciedad precoz. Y los síntomas digestivos inferiores, que básicamente están alteraciones del hábito, diarreas, estreñimiento, presencia de sangre en las heces o problemas de distensión, que se llenan de gases del paciente. Ahí dividimos para ver cuál es el estudio enfocado, es decir, si hacemos una endoscopía alta o una colonoscopía. ¿Y si tengo las dos, se pueden reflujo y hacer, constipación? se pueden hacer tranquilamente los 2 estudios al mismo tiempo. Excelente, imagínate, o sea, muchas personas se ven beneficiados de estos dos. Vamos, Mira, tenemos preguntitas. preguntas. Buenas Claro que tardes, sí. doctor 7. Tengo 36 años y debo realizarme una endoscopía. ¿Se debe tomar reposo después de ese procedimiento? Un saludo, Sonia Vintimilla, desde Ambato nos hacen esa pregunta. Bienvenidos de Ambato. ¿Qué dice doctor Santi? Es una buena pregunta. La endoscopia es un estudio totalmente ambulatorio, ¿sí? Es decir, el paciente puede hacer su vida prácticamente normal, pero el examen es hecho bajo sedación, es decir, un anestesiólogo duerme al paciente durante los 10 a 12 minutos que puede durar este examen en promedio y después de unos minutos el paciente está otra vez despierto. Si ponemos un tiempo total desde que un paciente ingresa hasta que sale de un estudio endoscópico, puede ser entre 1 hora y 1 hora y 30. Y después de eso el paciente pues está prácticamente en condiciones de hacer actividades que no requieran una concentración alta como operar maquinaria, pero que le permite hacer su vida normal. ¿E indicaciones previas, mi doc? Para ¿Qué se la debe tomar en cuenta? Para la endoscopía, la única recomendación es que esté el paciente en ayuno, al menos 8 horas de comidas sólidas, por eso se lo hace generalmente en las mañanas. Entonces el paciente puede cenar como última comida y después ya no come nada hasta la hora del procedimiento. Y la colonoscopia, ese sí es un poquito más molesto. Esto le vamos a molestar, le vamos a molestar al doctor un poquito más específico en un ratito más, Milari, porque eventualmente lo que dice es cierto, o sea, para la endoscopía muy difícilmente necesitas una preparación mayor en realidad, pero en cambio sí vamos a ver para la parte del cuadro de la colonoscopia, que ahí sí es un poquito más especial y en particular. Una pregunta nada más, Santi, ¿es cierto que el paciente mientras está en esta sedación puede recibir órdenes como, por ejemplo, dese la vuelta hacia un lado, baje la manito? O sea, no es anestesiarle como para una cirugía. O sea, no me duermen por completo. Correcto. Exacto. Es una sedación profunda o puede ser una sedación consciente que llaman los anestesiólogos. Es decir, el paciente
puede obedecer órdenes y la clave es que los sedantes son de acción corta. Es decir, en pocos minutos el paciente ya se metabolizó el fármaco y otra vez empieza a despertar. Puede tener incluso despertares durante el procedimiento, pero no recuerda nada. Es decir, su examen no le va a incomodar nada. Correcto, así que... Y lo otro, sí es recomendable de que alguien acompañe a ese paciente o puede uno ir y decir, ve, hágame la coloscopía. ¿Con quién vino? Con nadie, o sea, fresco. No, lo ideal es que siempre el paciente venga acompañado. Okay. Por lo menos alguien lo retire después del procedimiento. Claro. Porque siempre los sedantes pueden comportarse de distinta manera entre pacientes. La Lari ya está pensando en que es el suero de la verdad, porque estás consciente y dicen cosas. Es que justo yo ayer, el miércoles, le preguntaba al doc, claro. Oiga, doc, ¿y la endoscopía tengo que, hacérmela yo solita o nomás cuando me arda? Entonces ya tenemos uno. Ese sería el segundo punto. Sería el segundo punto. Vamos con un mensajito. Tenemos mensajes. Claro que sí. Buenas tardes, saludos, doctores Hilari. Tengo colitis y todos los días amanezco hinchada. ¿Es recomendable realizarme una endoscopía? Solamente por preámbulo. El doctor Santiago Dávila es uno de los especialistas que maneja muy bien toda esta parte de los procesos inflamatorios, autoinmunes, inmunológicos en la parte de colon. Así que antes de irnos a esa respuesta, ¿dónde le podemos encontrar al doctor Santi a todo esto? Para pedirle una cita. Claro. Urgente. El consultorio está ubicado en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el cuarto piso, es el consultorio número 411. Perfecto. Entonces, estamos igual con lo que los nos dicen en contactos esta en pregunta. pantalla. Exactamente. Entonces, en esta pregunta, la colitis, ¿es necesario hacer una colonoscopía, doctor Santiago? Depende de varios aspectos. El primero es la edad del paciente. El segundo es los síntomas que están alrededor de la distensión. Correcto. De si hay signos de alarma digestivos, es decir, que aparte de la distensión hayan episodios de sangrado, que hayan alteraciones evacuatorias de por lo menos 3 a 6 meses de evolución. Probablemente sí requiera realizar una colonoscopia. Y la complementación. Como habíamos dicho que probablemente estos procedimientos sean a partir de los 45 años de edad. Si viene un paciente de 20 años de edad y tiene esto, por ejemplo, 6 meses de dolores, de heces diferentes, mucosas, ese paciente de 20 años, sin que llegue a los 45, ¿podría hacerse o debería hacerse el procedimiento? Sí, si es que tiene síntomas recurrentes, tiene indicación. Entonces entraríamos en la parte de diagnóstico. Exacto. Ah, ok, interesante. Ahora, mi doc, me gustaría que para todas las personas en sus hogares que nos están viendo en este momento nos quede súper claro qué enfermedades con respecto a las gastrointestinales y refiriéndome a la endoscopía se puede detectar con este procedimiento. Las enfermedades más comunes en una endoscopía alta que se diagnostican es de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las gastritis, hay varios tipos, las úlceras pépticas, también puede desarrollar, demostrarse tumores digestivos, es decir, cáncer de estómago, ¿sí? Y bueno, aparte son lesiones ya menos comunes, problemas vasculares, de vasos sanguíneos malformados, o lesiones que están en la pared del estómago o del esófago, eso en relación a la endoscopía. En la colonoscopía, los más importantes para detectar son los pólipos. Perfecto. Los pólipos son como lunares o pueden ser como arbolitos, como un brócoli, que en tallo y un arbolito, que son lesiones premalignas. Es decir, imagínate eso. Son lesiones que podrían desarrollarse un cáncer. Ahora, mi doc, todas estas enfermedades que me acaba de mencionar, ¿podrían tener signos o síntomas relativamente comunes para que la persona diga, ok, creo que o sospecho que entonces es momento de acudir al doctor para realizarme este procedimiento? Sí, y ahí es en donde entran los signos de alarma. ¿Cuáles son esos? Los signos de alarma digestivos son, por ejemplo, sensación de saciedad precoz, es decir, que empiece yo a comer y con menos de la mitad de lo que usualmente comía ya me sienta lleno. Okay. Sensación de llenura. Vómitos recurrentes, anemia, ¿sí? Alteraciones de la deposición, como habíamos hablado, sangrados. Ese paciente tiene que ir a estudio endoscópico. Pero ojo, muchas veces los pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen ninguna
Ni el ardorcito, nada. Ninguna sintomatología, y encontramos lesiones premalignas en el tubo digestivo. Ahí es donde radica la importancia de los estudios preventivos. Pero ahora, este tipo de lesiones que no generan ningún tipo de síntomas, ¿me está hablando con esto del pasado de los 35 años o antes también hay casos? También podría haber, pero es mucho más raro. Por eso se establecieron estas edades. Claro. Okay. Es decir, o sea, es como que tú coges un gran lleno de unos 100 pacientes a nivel mundial. Y tú dices, ok, de los 100 pacientes hemos visto que 70% o 60% de estos pacientes a estas edades se presentan. Entonces, un promedio intermedio. Pero puede haber, como bien dice el doctor Santiago, estos casos medios particulares, que un joven de 16 años de edad tenga mucha sintomatología y tenga que entrar al procedimiento. Entonces, perfecto. Vamos a ver la medicina, ¿te parece? A ver cómo vamos con la parte del tema está ahí. Sí, ¿te gusta? Sí, perfecto, vamos ahí. Vamos a ver cómo vamos van con la esos meditrivia para ver cómo estamos. Y de paso, les invitamos a que sigan haciendo su votación en nuestro Instagram. Recuerde que tiene que seguirnos como @doctor7.es. La pregunta del día de hoy nos dice lo siguiente: las endoscopías altas y bajas se hacen en A, solo en adultos mayores de 50, 38%. B, pacientes con síntomas digestivos, 36%. C, solo en pacientes que lo soliciten, 26%. Vamos viendo cómo van participando. Al final ya veremos qué nos dice el especialista. Pero si es que usted ya está viendo el programa desde que empezamos, ya sabe cuál es la respuesta, porque el doc Santiago ha sido muy específico en decirnos todos los detalles con respecto a este tipo de procedimientos. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor 7. No se olvide. Llámenos, escríbanos, está como especialista. De especialista. De la manera que te mueves así, yo te han hablado de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Regresamos con más de Doctor 7, mi doc. ¿Usted algo me iba a decir ahorita? Sí, justamente te iba a decir de la explicación. Sí te queda un poquito clara la indicación justamente de cuándo hacer algo diagnóstico. Pero, ¿qué pasaría cuando te hablamos acerca de qué es terapéutico? Ajá, cuando una endoscopía o cuando un proceso es terapéutico. ¿Cómo funciona ahí, mi doc? Siempre para ser terapéutico, tiene que haber pasado ya por un diagnóstico. Es decir, yo hago una endoscopía, por ejemplo, y encuentro que tengo en el esófago varices. Como las varices de las piernas, también salen en el esófago por problemas de circulación, se llama hipertensión portal. Y yo puedo endoscópicamente ligar esas varices, es decir, sellar estos vasos. La otra, por ejemplo, una de las más comunes, es el sangrado digestivo alto. Sí, es decir, un paciente que vomita sangre o que tiene deposiciones melénicas, que son deposiciones negras. Yo puedo hacer la endoscopía y puedo detener el sangrado con tratamiento endoscópico. Es decir, a través de lo que yo veo, veo la úlcera, veo un vaso sanguíneo sangrando, introduzco unos catéteres que me ayudan a sellar ese vaso y a detener el sangrado. Eso es lo que más ha progresado la endoscopía. Entonces, es decir, o sea que la primera endoscopía es como de diagnóstico. Luego vienen las otras que son para el O sea, puedo hacerlo en ese mismo momento, puedo hacerlo en ese mismo momento, o si es que es una lesión que amerite el preparar otros instrumentos, puedo hacerlo en un segundo tiempo. Ok, ¿sí? Perfecto. Ahora, estábamos hablando justamente cuando nos fuimos a la pausa sobre, en cambio, mi doc, la colonoscopía, ¿verdad? Y yo le hacía la pregunta sobre de que si es más frecuente o cuál procedimiento es más frecuente, mi doc. La endoscopía alta siempre ha sido el procedimiento de más frecuencia realizado. Quizás aquí tiene que ver mucho el sesgo de que la colonoscopia, mucha gente la tiene como miedo, ¿sí? Piensa que es un procedimiento doloroso, engorroso. ¿Cómo es el procedimiento, mi doc? Ya que topo ese tema de una. Antes de irnos de eso, tenemos una graficación para que en casa más o menos entiendan por qué es un poquito diferente la preparación de una endoscopía de una colonoscopía. Entonces, Santi, ¿por qué es un poquito más necesaria la preparación del colon viendo esa imagen anatómica de este órgano? Porque todo el colon se acumulan heces que se van formando para nuestras deposiciones. Y para entrar nosotros a explorar necesitamos que todas estas paredes estén limpias, porque si estuvieran con heces van a pasar por desapercibido algunas lesiones. Entonces hay que limpiar el colon y esto requiere de dieta líquida y el uso de laxantes la noche previa
o el día previo al procedimiento de colonoscopia. Correcto, Y para Milari, este solamente tipo para también, mi doc, le anestesian y todo. Correcto, el mismo Pero los dos procedimiento puede hacerse, procedimientos. pero simplemente para que más o menos entendamos lo que ustedes ven ahí en el colon, y si nos pueden prestar aquí un ratito la cámara, haz de cuenta, Milari, que ponemos la mano de la Lari y le hacen un acercamiento, ¿ok? Entonces, esta es la mano de la Lari. Ahí, ya, eso, ya. ahí, cierra. Son mis uñas. Entonces, no, puede ser porque eventualmente si el colonoscopio va viendo esta parte o esta imagen, ¿no es cierto? Y pasa, el problema es que a veces como tiene unas estructuras, yo no puedo ver lo que está atrás de la mano de la Lari. Entonces hay imágenes que pueden verse, ya nos va a explicar mucho mejor el doctor, que puedo yo verlas directamente, pero si no hago esto de preparar bien al colon, yo no podría ver las imágenes o las lesiones que pueden estar escondidas. ¿Qué hay de cierto en eso, mi doctor Santiago? Sí, de hecho, con un colon bien preparado hay áreas ciegas durante el procedimiento y eso debe conocer el paciente. Correcto. Pueden haber lesiones milimétricas que quizás no las podamos detectar, Ok. pero que sobre el 95-98% de lesiones en un colon bien preparado son detectadas. ¿Puede haber la posibilidad de que en algún caso en particular se pasen algunas lesiones que uno dice, pero es que yo vi bien, por más que le maximizamos y por más que le hicimos, o hay alguna técnica, por ejemplo, de poderlo pintar o de poderlo rayar o algo para ver algo ahí? Más que la técnica es el tiempo y cómo uno hace el procedimiento. Entonces, Ok. por ejemplo, una endoscopía alta, el tiempo mínimo establecido en las guías es sobre los 6 minutos. 6-7 minutos debe durar la exploración. Ok. Entonces yo debo demorarme ese tiempo en ver cada pared y puedo mapear incluso, dividir en varias zonas del estómago e ir explorando. Y en el Correcto. colon, la exploración, por ejemplo, de retirada, mínimo debe durar 6 minutos del retiro O sea, del el equipo. retiro. Porque ahí es en donde exploramos, al retiro, ok. no a la entrada. Claro. Al retiro es donde voy viendo cada pared y voy revisando. ¿Y Si me demoro menos, Claro. más posibilidades. Las Bueno, preguntas. ya la hice, No, ya no. lo voy a hacer. La siguiente pregunta. Claro. La endoscopía me llega hasta el estómago el procedimiento, ¿verdad? Correcto. Hasta la primera porción del intestino delgado, Ay, que se hasta llama ahí, ¿no? duodeno. Sí. Qué Hasta bueno el que le duodeno. pregunté. ¿Y la colonoscopía? Todo el colon y se puede llegar hasta el final del intestino delgado, que se llama íleon. Ya ves, por eso es súper importante, porque la Lari nos da justamente las preguntas que nos hacen los pacientes. gente, ¿Por qué? exacto. Porque a la Lari le queda la duda de que si la endoscopía entra y pasa el estómago y llega hasta la primera porción del duodeno, y si es que entra por la parte de la colonoscopía, va todo el colon y llega hasta la última parte del intestino delgado, ¿qué pasa, doctor Santi, con toda esa cantidad de intestino delgado que no llegamos a ver? Ahí es un tema también importante. Ahí, entre donde llegamos la colonoscopía y llega la endoscopía, hay alrededor de 7 metros de intestino delgado. Imagínate, 7 metros. Pero la clave es ¿Cómo que hacemos ahí? La clave es que el 98% de lesiones tumorales o lesiones digestivas están en la esos puntos. endoscopía y la colonoscopía. Apenas ok. del 2% de tumores u otro tipo de lesiones se pueden detectar en intestino delgado. Ok. Entonces, claro, si un paciente, por ejemplo, tiene sangrado y yo hago una endoscopía, no encuentro nada, hago una colonoscopía, no encuentro nada, ahí sé que tengo que investigar intestino delgado. Correcto. Pero eso solo será en el 2%. Entonces, ok. una de las preguntas importantes que se hacen en el back es, o sea que solamente cuando hay algún tipo de sangrado se debería hacer urgentemente esto, los estudios endoscópicos. Como emergencia, claro, es del sangrado la indicación más frecuente. Ok. En niños, por ejemplo, la extracción de cuerpos extraños, cuando se toman moneditas, el papá se descuide y El les deja- síndrome de la alcancía. Exacto, deja un cuerpo extraño, el Claro. niño se come y se queda atorada Ahí en usan el ese esófago. procedimiento para sacarlo. Hacemos una endoscopía y metemos una pinza a través del equipo, atrapamos el cuerpo extraño y lo sacamos. Ok. Ahora, mi doc, ya nos dejó clarito sobre las enfermedades que se pueden detectar a través de la endoscopía. ¿Cuáles son esas enfermedades que se pueden detectar a través de la Colonoscopia. Dividamos en procesos inflamatorios, colitis, que son de varios tipos. Inflamatorias, autoinmunes, alérgicas, microscópicas se llaman algunas. Y los otros son lesiones premalignas, que son los pólipos. Y los pólipos hay de dos tipos, para que la gente conozca. Son los pólipos que se llaman adenomas, que son lesiones premalignas. Es decir, estas lesiones pueden desencadenar cáncer de colon.
y por eso es importante encontrarlas en etapa temprana, es decir, que midan menos de 1 centímetro. Ajá. Uno los puede retirar con facilidad y el paciente queda Curado. Curado. ¿Sí? Y bueno, la otra es ya detectar un cáncer propiamente dicho, que quizás, bueno, es uno de los objetivos del examen, pero no es el objetivo principal, porque es prevenir que el paciente llegue a tener una lesión Ahora, avanzada. mi doc, sea el caso de una persona que sea detectada con esos pólipos o de cáncer Estas lesiones, ajá. de Colon. colon, Colon. ¿cuáles son las causas de esos factores de riesgo para que esa persona llegue a esta etapa? El cáncer de colon tiene varios factores de riesgo. Uno es la dieta, una dieta proinflamatoria, es decir, con alto consumo de ultraprocesados, carnes rojas, todo lo que es comida chatarra y bueno, una buena parte de los alimentos que ahora consumimos, congelados, enlatados, embutidos. La otra parte tiene que ver con la falta de actividad física. Correcto. ¿Sí? La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de colon. Ajá. Y finalmente vienen ya otros factores como genéticos o hereditarios. ¿Sí? Correcto. O sea, es importantísimo esa pregunta de la Lari porque justamente estaba dentro del plan. ¿Qué pasa con los pacientes de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillo en este punto, También. doctor Santi? Claro, también. Los dos hábitos son tóxicos y Ajá. tienen aumento de riesgo en cáncer de estómago, tanto como en cáncer de colon. De colon. Entonces sí, no debe el paciente consumir ni tabaco ni alcohol, ¿no? Ahora, mi doc, en cuanto al cáncer de estómago, ¿los factores de riesgo serían los mismos? ¿La dieta? Algunos más. Tiene que ver la dieta, sí, pero por ejemplo el Helicobacter pylori, sí, que es una bacteria que vive en el estómago, es un carcinógeno Ajá. que está estudiado perfectamente y que por eso es que una vez que se detecta tiene que tratarse. Correcto. Ok, perfecto. El Sí. tipo de sangre A positivo. Esa parte, justamente No te iba a diga, preguntar. usted no era los que positivo. tienen A positivo, ¿por qué es eso, doctor Santiago? Este es un estudio más bien epidemiológico, Claro, donde se ampliado hizo a nivel mundial. Exacto, a nivel mundial, en donde se encontró que los pacientes que tienen un tipo de sangre A positivo tienen una predisposición un poco mayor a desarrollar cáncer de estómago, pero no es que sea una norma, no es Claro, un no es que factor más. todos los pacientes con A positivo tienen cáncer de estómago, Exacto, sino es que hay un una factor. predisposición que se suma a los otros factores también. Exacto. Sabes que aprendimos mucho de esto también en la pandemia, porque había una predisposición de que los pacientes Ajá. con un tipo de sangre como A Seguro. negativo sean mucho más complejos de manejo del SARS-CoV-2 que el otro tipo de sangre. Para que veas que es muy importante, inclusive hasta con quién elige ser pareja para que salgan los huevos con algún tipo de sangre, para que vos veas. Y me imagino que con el resto de enfermedades será muy parecido. Exactamente, muy Mira, parecidas. nos vamos a la pausa respondiendo a este mensaje, ¿le parece? Buenas tardes. ¿Cuántas veces es normal, cuántas veces al día es normal ir al baño a hacer la deposición? Un abrazo desde Tosagua. Muchísimas gracias. Bien. Es una buena pregunta. Fisiológicamente nosotros tenemos 1 o 2 movimientos de propulsión. El primer movimiento de propulsión es en las mañanas, cuando nos despertamos. Por eso la mayor parte de gente se despierta y va al baño. Y el otro movimiento de propulsión es entrada a la noche. Hay otro movimiento de propulsión que son comandados por el sistema nervioso central. Entonces la respuesta es 1 o 2 veces por día, es un hábito, el hábito normal. Es como Correcto. que el sistema nervioso controla nuestra movilidad intestinal. Ahora, mi doc, yo sé que ya tuvimos un programa específico de la constipación y el Tranquila. estreñimiento, pero me gustaría que nos vuelva a recordar cuál es la diferencia o qué es la constipación y qué es el estreñimiento. Porque, por ejemplo, yo era de las que pensaba y decía, no, es que yo soy estreñida, pero ya el doc me dijo que no. Ay, Pero está bien, pero está bien. O sea, la definición de estreñimiento es menos de 3 evacuaciones por semana. Todo paciente que va menos de, o 3 o menos veces al baño a ocupar, ese es un paciente con estreñimiento. Ok. Y sumado a esto puede ir de posiciones duras, difíciles, que tienen que hacer mucho empujo, esfuerzo del paciente para poder evacuar. Ese es un paciente con estreñimiento, es un paciente constipado. ¿Y la constipación? La constipación crónica básicamente es como lo mismo. Claro, simplemente que hay gente que dice, sí estoy yendo al baño, pero no desocupo completo. Entonces, Es más la bien hay que sensación de hay evacuación. que estandarizar. Y antes de Ok, irnos a la pausa, perfecto, simplemente, doctor Santi, repítanos, ¿dónde le le podemos encontramos? buscar a usted para controlar todos estos problemas Con gastrointestinales? gusto, en la Torre Médica 2,
detrás del Hospital Metropolitano, en el cuarto piso, en el consultorio 411. Perfecto. Perfecto, mi doggy. Si usted recuerde que recién se está uniendo a Doctor 7, tiene que ir el día de mañana a ver a la página de YouTube de Ecuador TV este programa que ya va a estar subido para que no se pierda ninguno de los detalles del tema del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final. Claro que sí, con el manejo. Imagínate cómo pasa este tiempo. Volandi. Volandi. Ahora que eso nos pegamos los dos. Déjame robarte. El programa se ha pasado volando, mi doggy. Yo creo que es porque es viernes y porque está el doctor Santiago acompañándonos, que Y porque la de salud buena lo sabe. información que nos Claro, ha dado claro el día que de sí. hoy. Mi dog, y yo quiero que en esta parte, ¿se le parece si entramos de una con despejando el mito? Sí, me parece, Mi dog? porque parece que es importante para esta parte. ¿Cuál es el mito del día de hoy? ¿Cuál es, mi dog? No se pueden hacer endoscopías en niños o en pacientes jóvenes. ¿Es esto cierto? ¿Es esto mentira? ¿O es un mito específicamente, doctor? ¿Qué dice, doctor Es Santiago? un mito que es falso. Claro, Las endoscopias se pueden hacer desde recién nacidos desde recién nacidos. hasta adultos mayores, no hay un límite de edad. Lo que cambia es el equipo que utilizamos. Correcto. Doggy, ¿y en qué casos se le hacen a los recién nacidos, por ejemplo? Lactantes que tienen sangrados digestivos, Ay, ¿en serio? lactantes que Correcto. no pueden tolerar alimentos, Correcto. se encuentran malformaciones Sí. del tubo digestivo. Esto ya es campo más de la gastroenterología Pediátrica, correcto. pero hay equipos que son muy delgaditos, normalmente el de un adulto mide entre 9 y 10 milímetros de un equipo, el diámetro. Ok. El de un niño puede medir 2, 3 milímetros, Claro. son pequeñitos. Ahora, mi doc, ¿sabe qué pasa y por qué las enfermedades que pueden en un principio ser sencillas y se las complican? Es porque la mayoría de gente dice, uy, es que yo cómo me voy a ir a hacer una endoscopía si eso está carísimo, mejor me tomo la... Y me pasa, Claro. pero no le pasa la enfermedad, le pasa el síntoma. Eso me lo ha dicho el mismo. Eso, el signo, muy bien, eso. Porque ahora, mi doc, hablemos de los costos. ¿Cuánto Costos. me costaría este procedimiento y varía de acuerdo al caso? A ver, no voy a dar un precio exacto, Claro, pero exactamente. Pero más o menos. tiene un costo porque se utiliza equipos de fibra óptica, Correcto. ¿sí? Que son costosos. Sí. Se utiliza anestesia, es decir, el anestesiólogo tiene que tener monitorizado al paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y tiene que estar en una sala de endoscopia en donde podamos resolver cualquier tipo de complicación. Ajá. Esto implica un costo. Pero yo siempre lo que les digo a los pacientes es, mírele como una inversión. Correcto. ¿sí? Es decir, si yo me hago una endoscopia, por ejemplo, una endoscopia y colonoscopia a los 45 años por control, ¿sí? Y no encontraron para mi bienestar nada, yo tengo que volver a hacerme una colonoscopia en unos 10 años, quizás la endoscopia en menos tiempo porque es menos, pero divídale el precio en cada año que Tiempo. usted está tranquilo de que no tiene ninguna lesión tumoral. Prorrateadito. Porque es distinto, es totalmente distinto cuando uno ingresa, encuentra una lesión tumoral y ahí viene ya Todo lo un demás. drama que es cirugía, quimioterapias, Claro. entonces todo se magnifica. Hilari, Ahora, en los casa, dos, solamente para no irnos de ahí eso, pero solamente en los años que yo estuve en emergencia, trabajando como clínico de emergencia, podíamos ver justamente esto que mucha gente decía, me hicieron una colonoscopía, pero súper barata, claro, pero venían con complicaciones. Por ejemplo, no se sedaban o les hacían en vivo o con un malestar terrible al paciente. Sobreinfecciones porque utilizaban el mismo endoscopio, solamente le hacían un lavadito así nomás y tenga. Entonces, claro, usted tiene que entender que este es un procedimiento que le tiene que generar a usted seguridad, sobre todo un bienestar, obviamente, para que no sea tan molestoso para usted y sobre todo que sea lo mejor hecho posible para que los resultados incidan mucho en la decisión terapéutica a tomar. Eso es muy importante, por eso la parte de inversión. Y por eso hacíamos esta pregunta. ¿Nos decías? Sí, mi doc, mi pregunta iba, yo sé que no nos puede dar los costos, pero ¿la colonoscopia y la endoscopia van por ahí en precios? ¿O uno es más caro que el La otro? endoscopia ¿O es tiene el más valor? procedimiento más barato, por así Ajá. decirlo. La colonoscopia es un examen un poco más costoso siempre. Primero, porque se usa otro equipo. Y el tiempo. Segundo, es más tiempo y es técnicamente más difícil hacerlo. Entonces, todo eso es lo que se valora para poder poner el precio al... Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, entre países anglosajones de aquí de América del Norte, pues comparado con lo que cuesta en Ah, no. Latinoamérica, pues nosotros son Sí. exámenes Sí. sumamente baratos.
De hecho, hay muchos pacientes, hay muchas personas que vienen de vacaciones y se hacen todos los procedimientos aquí porque definitivamente, Milari, los costos allá son exorbitantes. No son altos, no son caros, son exorbitantes para este tipo de procedimientos, sino que la utilidad clínica. Y en este punto, doctor Santi, ¿cuál sería un mensaje desde el punto de vista gastroenterológico a aquella gente que todavía dice, no me convence mucho todavía hacer esos estudios? Todavía. Así como que sí me dijeron que me haga, pero todavía lo he dejado un poquito. Pues siempre recomendar a la gente que estos son, o la valía de estos estudios, es que son preventivos, es decir, permiten detectar lesiones premalignas o malignas de estómago o de colon en etapa temprana. Y recordar que más del 90% de las lesiones detectadas en etapa temprana son curativas, ¿sí? Entonces el paciente va a curarse de la enfermedad, no así cuando la enfermedad es avanzada. Así que si cumple las edades, cumple los criterios, no le tenga miedo al procedimiento. Es un procedimiento seguro, es un procedimiento con una muy baja tasa de complicaciones y pues tiene un montón de beneficios. Así es, mi doc. Y ¿le parece si es que vamos despejando de una vez la pregunta de la Meditrivia para que el doc ya lo dijo? Usted la respuesta ya la debe saber, pero volvamos a repetirla. ¿Le parece? Para que le quede súper claro las edades recomendables para hacer ese tipo de procedimientos. Y la pregunta es la siguiente. Vamos ahí. Preguntábamos en la Meditrivia que si las endoscopías altas y bajas se hacen en A, solo en adultos mayores de 50 años, 21%. B, pacientes con síntomas digestivos, 53%. Y solo en pacientes que se lo soliciten, 26%. Ahí ya me complicó la respuesta. No, porque eventualmente tiene mucha relación. Mira, es que no solamente, pues, se podría haber puesto pacientes que lo soliciten. Ahí también es validera, como dice el doctor. Pero solo en pacientes que lo soliciten. Por ejemplo, tú vienes con un sangrado de las muelitas y esto, o vienes con una infección bucal, o estás con fiebre y me solicitas, se podría hacer la endoscopía, doc. Por ejemplo, viene alguien que tenga un problema molar, que haya estado con fiebre los 3 últimos días, que no tenga, sino que dice, voy a viajar y quiero que me haga. ¿Se podría hacer? No. Entonces, por eso justamente es no solamente a los que le soliciten, sino que estén en las condiciones adecuadas para hacerlo o que la emergencia gastrointestinal así lo amerite. Por eso, vienen en casa porque dieron justamente la respuesta, sobre todo para la parte del manejo, ¿ok? Pero ahora, me gustaría que por última vez nos repita a toda esa gente en casa, ¿cuáles son las edades para hacerse este tipo de procedimientos en cuanto a lo preventivo? Endoscopia digestiva alta a partir de los 35 o 40 años, ¿sí? Mucho depende también los antecedentes. Y la colonoscopia sí está establecido en las guías actuales a partir de los 45 años. Y un dato que no había dicho antes es que si es que usted tiene un familiar directo, es decir, primera línea de descendencia, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, con diagnóstico de cáncer de estómago, cáncer de colon en edad joven, tiene que hacer 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Esa era nuestra última pregunta justamente, porque si es que, por ejemplo, el papá tuvo cáncer de la parte de estómago, ¿no es cierto?, o de colon, a los 40 años, así no tenga sintomatología, es lo 30, que dice, tendría que hacerse a los 30, exactamente. Perfecto, mi doc. Ahora, me hago esto, tengo 35 años en 5. Me hago este examen preventivo de endoscopia. ¿Cuánto tiempo después tengo que volver a hacerme un control? ¿Cómo funciona eso? Esa es una buena pregunta. Depende de los hallazgos de una endoscopía. Si en la endoscopía no hay mayores novedades, las guías pueden decir que se repite entre 4 y 5 años, si es que es una endoscopía normal. Es decir, no encontramos ningún hallazgo importante. Y si es que encontramos cambios en las celularidades, donde se van acortando, puede ser cada 4, a los 3, a los 2, o incluso cuando hay cambios importantes de vigilar, puede ser al año. Imagínate. Pero eso decidirá el médico de acuerdo a lo que observa y a lo que regresan las biopsias. Correcto. Perfecto, mi doc. Muchísimas gracias, doc Santiago, por habernos acompañado. La última vez, por favor, dígale a esa cámara dónde lo podemos encontrar. Igual usted en pantalla va a encontrar la dirección para que le tome foto. Correcto. Muchísimas gracias. Sí, me pueden encontrar en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el 4º piso, en el consultorio 411.
Correcto. Muchísimas gracias, Así Mido, que, por habernos acompañado. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. ¿cómo se sintió el doctor Santi con nosotros ¿En en confianza? Doctor Muchas 7? gracias. Sí, seguro Así que que, sí, muy bien. como bien dice Lari, te mostraremos algún otro tipo de tema y a ustedes en mucho casa gusto. recuerden que es importante que se guíen por lo que dicen los especialistas, específicamente para que tengan de primera mano. No doctor Google, no doctor de internet, sino de primera mano. Así que eventualmente les agradecemos mucho por la confianza en Doctor 7. Les deseamos un buen fin de semana. Así y es. sobre todo, Y que siempre estén atentos a tu salud. Besos inmensos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco.